¿Sí? Ahora, ¿cuánto nos cuesta creer? Por lo menos a mí. Soy más duro que una roca. ¿Cuánto me cuesta creer? ¿Cuán difícil es creer? En medio de un mundo antagónico a la fe, nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Y confesamos que Él es Señor y Salvador de nuestra vida, y en esta mañana queremos recordar esto. El domingo pasado estábamos hablando de palabras de Jesús que tenemos que hacer, que tenemos que desarrollar, el ministerio que tenemos que hacer. Acordaros de ministrar y servir a los más pequeños, a las cosas insignificantes y sin esperar reconocimiento. Pero hoy quisiera hablar no solo de palabras de Jesús, que también, sino el mensaje de Jesús, el mensaje central de Jesús, el mensaje básico de Jesucristo para nuestra vida. Os invito a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículos del 27 en adelante. Juan 12, del 27 en adelante. Y mirad lo que dice la palabra del Señor en este Evangelio de hoy. Jesús está hablando y versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús estaba anunciando su muerte. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había un trueno. Otros decían: un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz a causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Repito este versículo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Amén. En uno de mis viajes a África, recuerdo que pude visitar el país de Camerún. Camerún es limítrofe con Guinea Ecuatorial, el país que nosotros estamos apoyando y ayudando. Y en Guinea Ecuatorial pues teníamos una conferencia y entonces tuvimos que pasar a Camerún para tener otra conferencia con otros misioneros. Me encontraba en un poblado en el centro de Camerún, muchísimo calor. Si aquí hace calor, pues imaginaros allí muchísimo calor y además sin aire acondicionado, así que era mucho más pesado y el culto duraba 7 horas. No os preocupéis que no va a durar hoy 7 horas, ¿eh? Pero el culto duró 7 horas. Al final yo no sabía dónde meterme. ¿Dónde, Señor? Esto todavía, porque con el calor que hacía me estaba durmiendo, no podía resistir la tentación. Pero cuando estaba en aquel culto y en aquella reunión, pues había hermanos autóctonos, nativos del lugar, había también gente internacional de otros lugares. Yo estaba mirando, a mí me gusta mucho observar a la gente. Y entonces estaba mirando aquella congregación tan mixta, tan diferente, aquellos hermanos de Camerún, otros de otros países de África, otros de Europa que estábamos allí. Y entonces, mirando a aquella gente, me vino a la mente una idea, y es cómo es posible que Jesucristo, aquel judío, aquel carpintero, aquel hombre que fue clavado en una cruz, aquel hombre que murió por nosotros como un malhechor en una cruz romana, en el primer siglo de nuestra era, pudiese tener tanta atracción para el mundo entero. ¿Cómo es posible que nosotros que estuviéramos allí en África, en un país africano y gente de diferente cultura, aquel Jesús que había muerto hacía 2000 años pudiera atraernos hacia Él? Y luego me dije, pues no es sorprendente esto. No es sorprendente porque Jesucristo tuvo una promesa y la hemos leído en esta mañana. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí.
a todos atraeré a mí. Aquí me di cuenta realmente de que la palabra de Jesús es poderosa, los hechos de Jesús son poderosos, la vida de Jesús fue poderosa y Él cumplió una profecía que dijo en estas palabras, las cumplió. Él fue levantado en una cruz, la cruz del Calvario, que llevamos en el monte Gólgota. Él fue levantado allí, cumplió la profecía y nos atrajo a Él. ¿Cómo es posible que la muerte de Cristo, que su sacrificio redentor, nos atraiga a todas las gentes de todos los países, de todas las etnias, de todas las culturas, de todas las castas sociales, nos traiga al Señor? ¿Cómo es posible? Él cumplió esa profecía y Él cumple la profecía todavía. Y hay profecías en la Biblia que se cumplieron y hay profecías que se cumplirán, otras que se están cumpliendo. Hay más de 500 profecías en la Biblia que se han cumplido ya y otras que se están cumpliendo. Pero esta profecía la dijo Jesús y la cumplió Él mismo en su propio cuerpo, en su propia vida, con su propia entrega. Jesús dijo que el resultado de su muerte iba a traer vida. El resultado de su muerte iba a traer aliento. El resultado de su muerte iba a traer salvación y cambio para la humanidad. Aquella cruz se iba a convertir en un trono. En un trono. Aquella cruz de vergüenza, aquella cruz de miseria, aquella cruz de escarnio se iba a convertir en un trono. Jesús sabía que la gente podía escuchar sus palabras y dudar de las palabras de Jesús. ¿Cuánta gente escucha las palabras de Jesús y duda de lo que Jesús dijo? Muchísima gente. ¿Cuánta gente escucha la palabra de Jesús y no le hace caso a la palabra? Y Jesús sabía que la gente podía dudar de sus palabras. Jesús sabía que la gente podía ver sus milagros y cuestionarlos. De hecho, los fariseos, cada vez que estaban cerca de uno de los milagros de Jesús, ¿qué hacían? Cuestionarlo. ¿Ha pecado él? ¿Ha pecado sus padres? ¿De dónde viene todo esto? Y entonces cuestionaban los milagros que eran portentos, extraordinarios y sobrenaturales de la acción de Dios con los hombres y mujeres. Y mucha gente puede cuestionar milagros de los que hizo Jesús y los que continúa haciendo hoy. Porque os digo una cosa, hoy Jesús continúa haciendo milagros. Hoy Jesús continúa obrando. Hoy Jesús continúa teniendo poder. Y lo vemos a nuestro alrededor. Lo que pasa es que nos cuesta creer. Nos cuesta aceptarlo. Y aun cuando lo vemos muchas veces lo rechazamos. Jesús sabía que para recibir sus dones, nos podía dar sus dones, pero pronto podíamos olvidar los dones que Jesús nos da y no ponerlos en práctica. De hecho, Él nos da dones, nos da habilidades naturales, pero también nos da dones espirituales para desarrollar. Y mucha gente lo cuestiona, y no solamente lo cuestiona, recibe el don, pero no lo pone por obra. Pero Jesús sabía una cosa, que no podríamos nunca olvidar su crucifixión. Jamás podríamos olvidar esa muerte despiadada y cruel. Jamás podríamos olvidarlo. De hecho, la cruz, desde el tiempo de los primeros cristianos, de la primera y segunda generación, se ha convertido como un símbolo del cristianismo. Cuando era un símbolo de vergüenza, cuando era un símbolo de oprobio, cuando era un símbolo de crueldad, la cruz se ha convertido en un símbolo del cristianismo. Algunos adoran cruces. Algunos tienen crucifijos, algunos tienen estatuas, algunos tienen sus reliquias. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la verdadera cruz de Cristo, que fue su sacrificio y fue su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. La madre de Constantino, Helena, ella se dedicó a buscar la auténtica cruz de Cristo. Y hay reliquias en muchas iglesias y catedrales donde va la gente y toca trozos de madera pensando que son parte de aquella cruz de Cristo. Eso no nos importa para nada. Eso no tiene sentido. Eso es una cosa histórica y nada más. Incluso se ha probado con las pruebas del carbono que muchas de esas cruces no son de aquella época, fueron de después. Pero eso no nos quita a nosotros la fe.
ni nos da más fe. Lo que sí que nos importa es el verdadero sentido de la muerte de Cristo Jesús. Aquella espantosa escena de Cristo moribundo y Cristo muriendo y padeciendo en la cruz del Calvario. Cuando veo la película La Pasión, todavía no la puedo ver completa. Algunos dicen, es una exageración. No, hermanos. Es una reproducción verdadera del sufrimiento de Jesús, de lo que pasó humanamente, lo que tuvo que sufrir en la cruz del Calvario. Es una representación auténtica y verdadera de la muerte de Cristo, de lo que el reo pasaba cuando era crucificado. No todos eran crucificados, algunos eran atados, pero los crucificados sufrían muchísimo más. Y esa es verdaderamente el meollo de la cuestión del cristianismo. Es el magnetismo de la cruz. La cruz tiene magnetismo. La cruz de Cristo tiene magnetismo. El hecho de la muerte de Cristo, el hecho de lo que Jesucristo hizo, tiene magnetismo y nos atrae hacia Él. En todo lugar, en toda época, en toda cultura, en toda civilización, a través de los años que hemos vivido de historia, esa cruz de Cristo es real. ¿Por qué es así, hermanos? ¿Por qué tiene la cruz tanta atracción hasta el día de hoy? Os voy a dar 3 simples y muy sencillas razones, pero auténticas y genuinas. Primera razón. La primera razón del por qué la cruz de Cristo tiene poder, la cruz de Cristo tiene magnetismo y nos atrae hacia ella, es porque el poder de Dios está ahí, en la cruz. El poder de Dios, tiene poder de Dios. El poder de Dios, que es el poder del amor. El amor de Dios manifestado hacia nosotros. Jesús desde un principio de su ministerio mostró amor. Jesús cuando caminaba por las tierras de Palestina, por Tierra Santa, caminaba por los pueblos, por las aldeas, por las ciudades, se rodeaba de la gente. No estaba apartado, no estaba en el Sanedrín, no estaba allí discutiendo, no estaba siempre en el templo. Jesús estaba con las personas. El templo de Jesús era la gente. Estaba con la gente a su alrededor. ¿Y qué hacía? Tocaba a los niños, tocaba a los leprosos, se acercaba a los desahuciados, miraba a los ojos a los ciegos, les daba vista, tenía un contacto frecuente con la gente. Jesús era real con su contacto con la gente. Y ese era el amor de Jesús con las personas, el amor con aquella gente. Y a lo largo de la historia Jesús ha caminado por la humanidad a través de su Espíritu Santo y continúa tocando vidas y continúa derramando amor y derrochando amor. Por eso ese amor de Jesús nos atrae hacia Él, porque es un amor real, es un amor profundo, es un amor que no tiene parangón, que no tiene comparación, un amor que ni siquiera lo podemos explicar, pero es el amor de Dios. ¿Qué tenía Jesús? Tenía un amor real, un amor verdadero, un amor profundo, un amor que lo manifestaba a través de sus actos, a través de sus acciones. A pesar de que Jesús era encantador, yo me lo imagino una persona encantadora, guapa, atractiva, una persona cercana, una persona abierta. A pesar de todo esto, Jesús demostró ese amor hasta el final. El otro día leí un artículo que hablaba sobre el semblante de Jesús. Y decía que a lo largo de la historia la Iglesia cristiana ha pretendido pintar a un Jesús melancólico, un Jesús delgadito, a un Jesús a veces afeminado, un Jesús, y ese no es Jesús. Jesús no es de esa imagen que nosotros tenemos. Jesús es una imagen de amor verdadero, de servicio, de amor cercano, de amor perdonador, de amor restaurador, de cercanía con la gente, de encontrar las necesidades de la gente en medio de sus turbulencias y en medio de sus tormentas de la vida. Por esto el atractivo de Jesús es un atractivo considerado como el amor auténtico y genuino. La cruz, por lo tanto, la muerte de Jesús en la cruz es la expresión máxima, a la máxima potencia del amor de Dios para la humanidad. Nosotros podemos ver el amor de Dios en la naturaleza, y lo dicen los salmos: los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo podemos ver en la naturaleza. Nos extasiamos cuando vemos las estrellas, cuando vemos el firmamento, cuando vemos las flores, los ríos, y decimos, bueno, qué maravilla. Aquí en Denia, cuando miramos desde aquí, desde Alfa y Omega, las puestas de sol, podemos decir, pero qué pintor es Dios, qué pintor. Yo me acuerdo
recuerdo cuando digo eso de nuestro hermano José Méfor, que decía, Dios era el mejor pintor de todos. Lo decía José Méfor, era el mejor pintor de todos. Qué puestas de sol, qué maravilla. Y ahí podemos ver parte del amor de Dios. Lo podemos ver en las personas también, en nuestro acercamiento con las personas, el amor de Dios y la obra de Dios. Pero lo único lugar donde podemos ver realmente y exactamente el amor de Dios en toda su gloria, el único lugar donde podemos ver el amor de Dios con toda su expresión y en todo su esplendor, es en la cruz del Calvario. Ahí está realmente el amor de Dios. Fijaros lo que dice San Pablo después de la muerte de Cristo, y se convierte Pablo, y él escribe una carta a los romanos en el capítulo 5, versículos 6, 7 y 8, y dice, porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por algún justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo está expresando ese amor de Dios de una forma palpable cuando escribe a los romanos, y utiliza la palabra débiles. La palabra débiles significa que nosotros, cuando no podíamos salvarnos a nosotros mismos, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, y mucha gente hace cosas para salvarse. Mucha gente quiere añadir obras para salvarse, y quiere añadir actividades para salvarse, y quiere añadir filosofía para salvarse, y quiere añadir conceptos personales para salvarse. Y realmente, hermano y amigo, tengo que decirte en esta mañana que no podemos hacer nada nosotros para salvarnos. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque jamás lo lograremos. Esta es la obra perfecta de Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. La cruz de Jesús tiene amor, porque la cruz de Jesús tiene poder, porque la cruz de Jesús está con nosotros, porque la cruz de Jesús tiene un atractivo grande. Esta es la primera lección. La segunda lección es que la cruz de Jesús tiene poder por su perdón. Por su perdón. Algunos piensan que el perdón me lo tienen que dar las personas humanas, y también cuando tenemos relaciones rotas tenemos que arreglar las situaciones pidiéndonos perdón. Pero el perdón de Dios es el primer perdón que tenemos que recibir. El perdón de Dios, ¿por qué? Porque Él conoce exactamente nuestras debilidades, nuestros fracasos. Él conoce exactamente nuestra vida. Él sabe la motivación de nuestro corazón, nuestras necesidades. Y cuando recibimos el perdón de Dios, realmente es algo maravilloso. Y la cruz de Cristo es la que nos da el perdón. Hay mucha gente que no vive el perdón de Dios. Hay mucha gente que no quiere, que no vive, no puede vivir ese perdón de Dios, no sabe vivir el perdón de Dios, no sabe vivir la restauración de Dios. Hay un cementerio en Nueva York, un cementerio que está abandonado. Ya hace muchos años que nadie se entierra en ese lugar y poca gente lo está cuidando. Hay una lápida en ese cementerio, una lápida muy especial, una lápida que solamente tiene una palabra. No dice ni el nombre, no dice fechas, no expresa sentimientos, no expresa ningún deseo, no hay ningún versículo de la Biblia, no hay ningún poema de ningún poeta, nadie, solamente tiene una palabra. ¿Y sabéis lo que dice? Perdonado. 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 Y con esa frase, seguramente la persona que había muerto había expresado que pusieran eso en su lápida, seguramente, porque cada uno de nosotros tiene sus manías, sus conceptos, sus ideas de lo que quiere que hagan cuando uno muera. Y seguramente esa persona puso esa palabra porque esa persona experimentó no solamente la palabra, experimentó el hecho del perdón de Dios. El hecho del perdón a través de la cruz del Calvario. Yo preferiría esta palabra, me encantaría esta palabra. Pero esta palabra no solamente que me acompañara en mi tumba, sino que me acompañara para toda la eternidad. Perdonado. Y perdonado significa liberado. Perdonado significa transformado. Perdonado significa que yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo y he recibido de Él el perdón completo de mis pecados. El perdón, ¿sabéis lo que es? Un nuevo comienzo. Cuando uno recibe una palabra de perdón, recibe una palabra de nuevo comienzo.
Cuando yo era pequeño, me acuerdo cuando hacía alguna fechoría y mi madre me castigaba, a mí me encantaba cuando iba mamá, ¿me perdonas? Y me decía, ¿pero no lo harás más? No, mamá, te lo prometo. Bien, eres perdonado. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio cuando se reciben las palabras eres perdonado! Significa eres aceptado, significa te abrazo, significa te recojo, significa te bendigo. Y eso es lo que hace el Señor a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos da su perdón completo. Pero tenemos que vivir ese perdón, hermanos. Los que hemos confiado en el Señor, tenemos que vivir diariamente ese perdón, de perdonado cada día, perdonado por el Señor. Y a veces cuando caemos, cuando tenemos debilidades, y sabéis un secreto, todos tenemos debilidades, todos tenemos flaquezas, todos cometemos resbalones, todos caemos. Y cuando recibimos el perdón y la restauración del Señor, qué hermoso es recibir esa palabra de ánimo, de abrazo del Señor, de aceptación del Señor Jesucristo. El perdón, por lo tanto, es restauración, es liberación. El perdón es admitir que somos débiles, que somos pequeños. El perdón es admitir nuestra debilidad delante del Señor. El perdón significa que Él ha dado una palabra nueva, un aliento nuevo a nuestra vida. Él ha dado un concepto diferente, algo trascendente que nos transforma. El perdón significa que tenemos nuevas oportunidades para seguir creciendo, para seguir confiando en el Señor. Fijaros lo que dice el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí, y no me acordé más de tus pecados. Si eso lo hace el Señor, Él borra las rebeliones, Él borra nuestras rebeliones, Él cambia nuestra vida y Él no se acuerda más de eso. ¿Cómo nos acordamos nosotros? ¿Sabéis qué pasa? Cuando nosotros nos acordamos de nuestros pecados, estamos interrumpiendo la obra de Cristo en nuestra vida. Cuando nos acordamos de lo que ha pasado, cuando nos acordamos de lo que hicimos, cuando nos acordamos de aquello tan grave que pudimos cometer o menos grave, entonces está pasando algo. Nos ata ese pensamiento y ese pensamiento nos ata de tal manera que no nos deja crecer, no nos deja involucrarnos, no nos deja obedecer a los nuevos retos que el Señor presenta delante de nuestra vida. Por esto el Señor dice, yo borro, yo me olvido de tus pecados. Por lo tanto, si yo me olvido de tus pecados, dice el Señor, ¿por qué lo recuerdas tú? ¿Por qué? ¿Por qué recuerdas tú las cosas? Si las recuerdas, entonces te vas a frenar y no vas a crecer. Y este es el poder tremendo de la cruz. La cruz nos ofrece perdón y tenemos que olvidarlo nosotros. Tenemos que dar ese paso más adelante, crecer en confianza en el Señor Jesucristo. Dice el Salmo 32, versículo 5. Fijaros qué maravillosas palabras. El salmista David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste. ¿Por qué? Porque te lo declaré. Lo dije delante del Señor. Lo dije delante de mi Creador, de mi Salvador, de mi Redentor. Se lo dije, lo declaré, lo confesé al Señor. Y esto es importante para recibir el perdón de nuestros pecados. La confesión de nuestro pecado delante del Señor. Uno no puede decir, aquí no ha pasado nada. No, cuando pasan cosas, pasan cosas. Y no podemos minimizar las experiencias personales. Lo que sí que tenemos que hacer es ser conscientes de la realidad en la que vivimos y confesar delante del Señor. Algunos confiesan, Señor, me han hecho daño. No dicen, he hecho daño. Y desplazan la culpa, proyectan la culpabilidad contra los demás, la proyectan con las demás personas y no quieren sentirse mal. Una cosa es llevar siempre la carga de no sentirse perdonado y otra cosa es eximir toda responsabilidad de lo que hemos hecho. Cuando hemos hecho cosas tenemos que nosotros ser responsables con las consecuencias de las cosas. Por esto el Señor dice, confiesa delante de mí, dímelo como hizo el salmista. Mi pecado te declaré y no lo encubrí, no lo escondí, no lo amagué, no lo guardé, no lo almacené, sino que te lo dije, lo confesé mi rebelión delante del Señor. El perdón se hace pues posible mediante la cruz. Hay un versículo que decimos por lo menos una vez al mes, y dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de
todo pecado. Jesús nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Ese es el perdón, todo pecado. El más cruel, el más nefasto, la barbaridad más grande que hayamos cometido, la cosa más grande o la cosa más pequeña que hayamos hecho. Jesucristo nos perdona y nos limpia de todo pecado. ¿A través de qué? De la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la muerte en la cruz del Calvario. Jesús perdonó. Jesús perdonó durante su vida y lo hizo en la cruz. ¿Os acordáis la primera palabra que dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. La primera frase que dijo Jesús en la cruz. Una frase contundente, una frase incongruente por el momento que se estaba viviendo. Cómo Jesús, estando muriendo en la cruz, cómo Jesús muriendo de una forma tan atroz, con tal sufrimiento, fue capaz de recordar a los demás y de pedir perdón por ellos. Perdónalos. Y es que es el carácter de Jesús. Él nos perdona. Él perdonó a aquellos que murieron que estaban a su lado. El otro clavado en la cruz, el ladrón, aquel que decimos que se arrepintió y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te perdono. Hoy vas a recibir. Por esto ese perdón es automático, ese perdón es profundo, ese perdón es inmediato. Aquel ladrón en la cruz recibió el perdón inmediatamente. Pablo recibió también el perdón de Jesús. Era un fariseo, era un religioso, atacaba a los cristianos, no solamente les atacaba, les perseguía hasta el final, iba hasta la muerte de Esteban, estuvo allí, Pablo estuvo allí presente. Y tantas barbaridades que hizo, pero luego el Señor le tocó y fue perdonado por el Señor. Aquella mujer que fue pillada adulterando y todos dijeron: bueno, ya la hemos pillado, y se la trajeron a Jesús y vamos a matarla, vamos a lapidarla, vamos a tirarle piedras. Qué bien, porque ellos eran los santos, los santísimos, los religiosos. Y Jesús le dijo: bueno, pues ni yo te condeno, vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer. La perdonó, y Jesús perdonó a los paralíticos, y Jesús perdonó a los ciegos, y Jesús perdonó a los leprosos, y Jesús perdonó a aquella mujer al lado del pozo que fue a buscar agua y le dio palabras de vida eterna. Y Jesús perdonó a Pedro después de que había Pedro negado a Jesús y había dicho: yo no conozco a este Jesús, no sé ni quién es. Fijaros, después de 3 años, y Jesús le miró a los ojos y le perdonó. Y este es el carácter de Jesús, continúa perdonando. Y este es el poder de la cruz, el poder de la cruz de Cristo. Él continúa dándonos perdón. Pero para experimentar este perdón tenemos que hacer 2 cosas. 2. Primera cosa que tenemos que hacer es convertirnos. Convertirnos. ¿Y eso qué significa convertirse? Convertirnos a Jesús. No estoy hablando de convertirte a una religión, no estoy hablando de convertirte a una iglesia, a un credo, a una filosofía. Estoy hablando de conocer a Jesús. Primer paso. Hechos capítulo 3, versículo 19, fijaros lo que dice. Así que, palabras del apóstol Pedro, perdonado, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Convertíos. Y convertirnos significa que tenemos que tomar una actitud de abrir nuestra vida al Señor, a aceptar a Jesucristo en mi corazón y en mi mente. Y voy a cambiar de vida. La conversión significa que si yo iba en esta dirección caminando y voy en esta dirección, hay un momento que doy la vuelta y voy en dirección opuesta caminando. Y esta es la conversión. Significa de que ahora buscaba mi placer, buscaba mi forma de pensar, buscarme mi filosofía, buscaba complacerme a mí mismo, pero ahora busco a Dios, busco lo que Él quiere para mi vida y busco la obra suya en mi vida. Primer paso, conversión. Me tengo que arrepentir. Y no hay conversión sin arrepentimiento. No hay conversión. Puede ser una autoayuda, puede ser una actitud personal, puede ser algo de filosofía mía, pero no es conversión. La conversión es arrepentimiento. Y arrepentimiento significa de que yo soy consciente de que sin Cristo no puedo vivir. Significa de que yo soy consciente de que sin Dios no quiero caminar y quiero buscar su presencia. Y la segunda cosa importante para recibir el perdón de mis pecados es
confesar. Confesar nuestro pecado al Señor. Y dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el poder de la cruz. El poder de la... Y el tercer punto es el poder de la cruz, que tiene victoria. Victoria. Una victoria muy importante. Una victoria que se ha alcanzado por medio de la gracia preciosa de Jesucristo. Porque somos salvos por la fe, por gracia. Por gracia significa por un regalo. El Señor nos ha hecho el regalo de la salvación. No es que lo merezca, es que me lo da. Hay un libro muy importante que a mí me gustó muchísimo cuando yo estudiaba teología, de un gran teólogo alemán que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer escribió un libro que se llama El precio de la gracia. Dietrich Bonhoeffer tuvo una persecución por parte de los nazis. Realmente él murió en la cárcel, realmente él fue asesinado allí. Pero él escribió unos poemas y escribió unos libros sobre la gracia de Dios preciosos. Él fue pastor de la iglesia luterana en Barcelona, aquí en España. Y después él pasó a Alemania y continuó hasta que fue capturado. Él dijo, yo podría escapar de mi país y marcharme a otro país y huir, pero yo quiero estar aquí, porque ¿cómo voy a predicar la palabra de la cruz? ¿Cómo voy a predicar la palabra de la gracia de Dios si me escapo? Yo tengo que estar con mi gente. Y esto le causó hasta la muerte. Y tal fue su compromiso. Y la gracia de Dios es importante. El precio de la gracia de Dios me da victoria. El precio que Dios ha pagado me da a mí victoria, y esto es importantísimo. Una victoria que es para siempre. Una victoria que no es una victoria personal, no es una victoria que me otorga orgullo personal, ni mucho menos, al contrario. Es una victoria que me da victoria sobre el pecado, victoria sobre la tentación y victoria en la muerte. En la muerte, porque sabemos que cuando creemos en la cruz de Cristo, nuestra vida es transformada y tenemos un nombre escrito en el cielo donde iremos a vivir con el Señor por toda la eternidad. Por esto esta victoria es muy importante. Victoria sobre el pecado me da la cruz de Cristo. Victoria sobre el pecado. ¿Y por qué caigo entonces? Te estás preguntando. ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué no somos perfectos si hemos creído en el Señor? ¿Por qué nuestra vida no es automáticamente cambiada? Porque hay un proceso de discipulado, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de entrega al Señor diaria. Por esto es importante, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y este es el proyecto de Dios para nuestra vida. Y este es el mensaje de la cruz, que me da victoria sobre ese pecado. Y cuando yo soy consciente, cuando yo estoy entregado al Señor, entonces Él me da fortaleza para vencer las tentaciones. En el mundo, dice Jesús, tendréis aflicción. En el mundo sufriréis. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido las pruebas, yo lo he pasado antes que vosotros y estoy a vuestro lado para fortaleceros, para daros nueva fortaleza, para que superéis esa prueba, esa dificultad, esa tentación, ese pecado, esa atadura, ese concepto humano, esa fortaleza mental que hemos elaborado a través de los tiempos. Pero el Señor, a través de su muerte en la cruz, nos da victoria. No es mi victoria personal, es la victoria de Él. Es que me apropio de su victoria, es que reconozco que Él es victoria y la incorporo a mi vida, y entonces esto me hace a mí victorioso y fuerte. Se cuenta una historia de Napoleón. Napoleón quiso conquistar el mundo de entonces, toda Europa. Y al final pues fue capturado y fue puesto en la isla de Santa Elena, y allí estuvo hasta que murió. Y allí estaba encarcelado Napoleón, y tenía un mapa de Europa, esa Europa que él había conquistado con poder, con fortaleza, esa Europa que él había adquirido con sangre, con mucha sangre. Y estaba toda Europa menos Inglaterra, las Islas Británicas. Las Islas Británicas estaban con una mancha roja, y le dijo a un compañero: mira, ¿tú ves esta mancha roja? Pues si no hubiese sido por esa mancha roja, yo sería el emperador de Europa. Pero fracasé en Waterloo y allí
allí fue el principio de mi vida, el principio del final. Por la mancha roja, Satanás dice lo mismo. Satanás dice lo mismo. Fijaros lo que dice Jesús en el versículo 31. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Son palabras de Jesús. Ahora el príncipe de este mundo. ¿Y cuándo fue echado fuera el príncipe de este mundo? En la cruz. ¿Cuándo fue derrotado? En la cruz del Calvario. Y por esa sangre Satanás no puede tener propiedad sobre nuestras vidas, ni autoridad sobre nosotros, por la sangre de Jesucristo. Por esto es importante que cuando nosotros estamos en una tentación y una prueba y el enemigo nos está atacando, reclamemos la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Reclamemos la presencia de Dios en nuestra vida, que nos dará la victoria. Creamos en la palabra de Jesús. El enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. El enemigo ha sido destruido. El enemigo ha sido cautivado. Y Jesús lo dice en su palabra y lo profetiza ahí. Será echado fuera. Y fue echado fuera el enemigo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia y nos da la victoria. Gracias sean al Señor por medio de Jesucristo que nos da esa victoria. Recientemente murió una niña de 14 años. Me impresionó muchísimo su testimonio personal. Cuando uno es cristiano, tiene un testimonio personal fuerte. Cuando uno juega a cristiano no tiene ningún testimonio porque no es auténtico lo que hace. Esta niña era cristiana, tenía 14 años, estaba convencida, tenía una fe en el Señor maravillosa y esta niña estuvo luchando contra el cáncer pero no pudo y al final murió y pasó a la presencia del Señor. Cuando había muerto la niña, sus padres estaban mirando sus cosas y recogiendo todas sus cosas en la habitación, estaban rotos de dolor. Aunque eran cristianos y somos cristianos, el dolor de la muerte nos afecta muchísimo, y más cuando es un niño de 14 años, una niña de 14 años. Y sus padres estaban poniendo en orden la habitación y limpiando la habitación y poniendo las cosas en su lugar, y encontraron su Biblia que estaba allí en la mesita de noche. Y empezaron a mirar y a ojear la Biblia y empezaron a ver lo que decía en las anotaciones que su hija había puesto en la Biblia. Y hubo una anotación muy importante, escuchadme bien, y puso esta niña: el camino de la cruz puede que no sea fácil, pero es el camino a casa. El camino de la cruz puede que no sea fácil, pero es el camino a casa. ¿Por qué? Esta niña lo había entendido. La cruz de Cristo nos lleva a casa. La cruz de Cristo nos lleva al reencuentro con nosotros mismos. La cruz de Cristo nos lleva a mirarnos a nosotros mismos. Es un espejo que nos delata, un espejo que nos dice cómo somos. Delante de la cruz de Cristo no tenemos otra opción que derretirnos, que aceptar la obra de la cruz de Cristo. Pero aparte, la cruz de Cristo, cuando confiamos en esa cruz de Cristo, nos lleva al hogar celestial, a la casa que estaremos para siempre. Antes Juan Andrés, cuando estábamos saludando, decía, bueno, esto es lo que haremos por toda la eternidad. Y es verdad. Es verdad. Lo que haremos por toda la eternidad es saludarnos, estar viviendo en la presencia de Dios en un estado completamente diferente al que vivimos ahora, como dice la palabra del Señor, porque allí no hay llanto, ni dolor, ni pena, ni tristeza, ni aflicción, ni enfermedades, ni divorcios, ni calamidades, ni enfrentamientos. Allí no hay nada de todo eso. Gloria a Dios. Y es a donde vamos, a casa, a esa casa, por medio de la cruz de Cristo. Porque Jesucristo continúa diciendo, yo soy la victoria, yo soy el amor, yo soy el perdón para vosotros, yo soy la restauración, yo soy el que he sido levantado, como dice la Escritura, he sido levantado de los muertos. Fue levantado en la cruz del Calvario, en la cruz, pero después Él no murió, murió, pero resucitó y fue levantado de la tumba y estuvo viviendo con nosotros y nos enseñó y nos dejó la presencia del Espíritu Santo hasta nuestros días. En esta mañana deseo que te conviertas al Señor. Deseo que te conviertas a Cristo.
Deseo que la cruz de Cristo te hable, que el amor de Cristo en la cruz sea algo patente y precioso para tu vida. Deseo que el Espíritu de Dios te hable, te toque, te muestre que sin ese amor no podemos vivir. En esta época de hedonismo, en esta época de autosatisfacción personal, en esta época donde los valores de la renuncia, de la entrega y del amor y del perdón, eso no vale para nada. Solo vale mi satisfacción personal. ¿Qué provecho voy a tener de las cosas? ¿Qué provecho? ¿De qué me puedo aprovechar? Esta es la filosofía de hoy que vivimos en el mundo. En esta época te estoy pidiendo que aceptes la cruz de Cristo, la obra de Cristo perfecta que te quiere salvar. Y quiere salvarte para toda la eternidad. Quiere transformarte para toda la eternidad. Quiere darte un nombre nuevo. Quiere darte una persona nueva. Una persona que no eres, pero puedes ser. Una persona que Él tiene diseñada para ti. Y la puedes obtener si confías en Jesucristo y naces de nuevo y le dices al Señor: entra en mi mente, entra en mi corazón, entra en mi vida. Tenemos un lugar allí en el rincón de oración y petición, y nuestros consejeros te esperan para que vayas a tomar decisiones. Nos ponemos en pie, por favor. Queremos terminar orando delante del Señor. Queremos poner este tiempo. Señor, gracias por tus palabras. Señor, tus palabras son perfectas, tus palabras son poderosas, tus palabras son profundas, las reconocemos. Y tú profetizaste, Señor, que serías levantado, y esto pasó, fuiste levantado para perdón de nuestros pecados, por amor a nosotros y para darnos victoria. Señor, te pido que tú vivas en nuestros corazones, que cada persona aquí podamos vivir en este camino cada día, que cada día podamos, Señor, reconocer nuestra limitación, nuestro pecado, nuestro fracaso y confesártelo a ti, ser restaurados y perdonados por ti, aceptados y abrazados por ti, Señor Jesús. Padre, toma control de nuestra vida, de esta iglesia hoy, de cada persona aquí, en tu nombre. Amén. Si hay alguna